porque mi mamá estaba en embarazo y mi mamá perdió ese bebé. Cuando mi mamá pierde ese bebé y él ya estaba a punto, ya estaba formado, ya estaba todo, cuando mi mamá pierde ese bebé dice, ya Wow, no quiero más hijos, pero yo me la pasaba solo. Entonces wow. pensando en mi hermana. Entonces cuando nos dan la noticia, venga, su hermana sobrevivió, pero su hermana no va a volver a caminar, ella queda en silla de ruedas. Siempre lo que hago en estas entrevistas es hacer como un paso por todas las etapas de la vida. Ok, Te voy a explicar por qué lo hacemos, desde chiquitito hasta la edad que tienes. listo. En ese relato vamos descubriendo cosas que tal vez podemos entender que pueden ser respuestas a ciertas conductas, Ok, traumas. Vamos hablando. Jesucristo, listo, listo. Es una conversación. Va, de una. Lo primero que quiero saber es tu mejor recuerdo de niño. Arranquemos desde la niñez. Arrancando desde la niñez, mi mejor recuerdo de niño, yo recuerdo mucho que, bueno, nosotros vivíamos en algún, era como un tipo de invasión, al lado, pues eso era, seguía siendo Bogotá en ese momento, eso era arriba de Libertadores, no sé si de pronto, bueno, la gente ubicará un poquito arriba de Libertadores, eso en esa época era invasión, hoy en día pues ya está construido, pero en ese momento era invasión. Entonces, lo que más me gustaba hacer era jugar con vacas en el potrero y me gustaba ver cómo los árboles, como que el viento soplaba tan fuerte que yo corría porque yo decía, el árbol se me va a caer encima, entonces yo corría y después otra vez volvía donde estaba el árbol porque ya el árbol otra vez estaba bien, ¿no? Y volvía y corría y volvía y así. Entonces había un tipo de quebrada y bueno, ese es un recuerdo muy lindo que yo tengo de mi niñez. O sea, más allá de que la casita era en Texas y la vaina, de pronto eso uno lo asimila ahorita, Wow. pero en su momento para mí era perfecto. Yo salía a la casa, me iba a la quebradita y la quebradita con las vaquitas y yo no sé qué. Wow. Y luego entendí que porque mi mamá no me dejaba irme, porque pues no Era sé. peligroso. Claro, me decía, no se sabía qué podía bajar por esa quebrada en cualquier momento. Entonces, Exacto. sí, es un recuerdo bonito que tengo. Y entonces, ¿tus papás a qué se dedicaban? Mi mamá, ella toda su vida fue empleada del servicio. Ella llegó a ser empleada del servicio acá a Bogotá. Tengo papás boyacenses. Entonces, Boyacenses, ok. mi mamá se escapa de su casa de campo, ¿sí? A vivir la vida de la ciudad. Entonces, muy, muy pequeña, mamá tenía, qué sé yo, 14, 13 años, se escapa de su casa a venirse para Bogotá y se interna como empleada del servicio, interna. Ajá. Eso hacía mi mamá, duró haciendo eso muchísimo tiempo. Mi papá siempre estuvo en el tema de la construcción. Siempre, siempre, siempre. E incluso actualmente todavía hace sus cositas por ahí de construcción, ayudante de construcción, maestro de construcción, mi Sí, papá. que le hiciste un video a tu papá muy hermoso Sí, sí, de sí. fotografía. Sí, Sí, hermoso. entonces, nada, mi papá en la construcción, mi mamá empleada del servicio y en el momento de, cuando te digo que vivíamos allá en esa invasión, mi mamá creo que continuaba. No, mi mamá está trabajando en una panadería por, eso no me acuerdo por dónde era, pero ella me llevaba a mí unos pasteles de pollo. Yo me acuerdo mucho. Me llevaba unos pasteles Sí. de pollo que le regalaba claramente la jefe. Entonces, llévele a su hijo. Entonces nos llevaba pastelitos de pollo. ¿Tienes hermanos? Dos hermanas. ¿Tienes hermanos? Tengo Pero nunca dos, sí. salen en las redes ni nada. No, de pronto no. Pero sí tengo dos hermanas. Mayores. Mayores. Tengo dos hermanas mayores. Yo soy el menor. Soy el menor. Soy criado entre mujeres. El golcito. Yo creo que por eso yo te decía ahorita que soy muy de trabajar con mujeres. Porque Sí. desde muy pequeño, pues nada, o sea, siempre rodeado de mujeres. Mi mamá, mis hermanas, primitas, o sea, ¿Qué siempre. tanto te llevas con tus hermanas? Me llevo muy bien. La relación No, con en los años. Ah, ok. Ellas tienen Jesucristo, me van a. No. Solo en años para no. En años. Una me lleva 7 años, la ajá. otra me lleva 9 años. O sea, sí son Sí. más grandes Ajá, que tú. sí, son bien O sea, grandecitas. en realidad fuiste ya lo último, así como. Sí, que- sí. Yo tengo un hermano, esto no lo sabe nadie en redes sociales, yo tengo un hermano fallecido porque mi mamá estaba en embarazo y mi mamá perdió ese bebé. Cuando mi mamá pierde ese bebé y él ya estaba a punto, ya estaba formado, ya estaba todo, cuando mi mamá pierde ese bebé dice, Wow. ya no quiero más hijos, voy a ir a operarme, yo no sé qué. Cuando pasó un tiempo y ella iba a ir a operarse para ya no tener más hijos, iba a quedar con mis dos hermanas, le dijeron, no, usted no se puede operar porque usted está embarazada. Entonces, No. y ahí estaba el Cevitas. De la estrellita. Sí, ahí estaba el Cevitas y sí, tengo un Wow, hermano qué en el cielo, historia. un angelito. Sí, ¿Y sí, sabes cómo era su nombre o no? sí, se iba a llamar Juan David. Totalmente diferente a Sebastián. Sí, yo soy Sí. Juan Sebastián. Ah, Sí, él se iba a llamar Juan David.
Qué bonita historia. Bueno, y vamos creciendo, están tus papás trabajando, tus hermanas ya grandecitas, tú en el colegio. ¿Qué tal te iba en el colegio? Muy mal. No, ¿verdad? Pero es que yo no sé, yo creo que yo nunca serví para estudiar. A ver, yo nunca me portaba mal en el colegio, entonces mamá siempre iba a las entregas de Sí. boletines. Tienes cara de juicioso. Gracias. Mamá iba a Pero no. Sí, no, sí. Mi mamá iba a las entregas de boletines y le decían, mamá le decía, bueno, ¿y qué tal, mi hijo? Y le decían, bien. Mi mamá les decía, ¿y él qué hace? Y le decían, nada. Pues es que literalmente no hace nada. O sea, el man llega, no se mete con nadie, no molesta a nadie, no le habla a nadie. O sea, Eras yo muy iba. introvertido, Sí, tal vez. demasiado. Yo iba a existir, a sentarme en una mesita en una esquina. Pero tampoco hacía tareas, no prestaba atención, no hacía los trabajos, Ok. no hablaba con nadie. O sea, yo era ahí el gordito del salón, así como callado. Ese era yo. Entonces mi mamá, ella decía, le decía a mis hermanas, es que ¿cómo lo regaño? ¿Qué le digo si él no está haciendo nada? Pero literalmente no está haciendo nada. O sea, y los profesores me tenían mucho cariño por lo mismo que yo era como muy... ¿Pero ¿cómo por es qué la- crees que eras tan introvertido? Tal vez la Ay, gordura en ese momento. yo creo que la gordura también me faltaba un poco esa parte masculina en mi vida. De pronto esa Eras muy parte... consentido, tal vez. Sí, de pronto, pero me faltaba un poco esa parte paterna, aunque teniendo un papá presente Estaba en casa, trabajando, estaba seguro. trabajando en la vaina y tenía sus cosas, pero sí nunca tuve ese papá de pronto para que la figura paterna está para eso, para como para arriesgarlo, a botarlo uno más a la vida, Mm. ¿sí? Entonces, como que nunca tuve eso. Entonces, yo creo que, a ver, no sé, pienso yo, ahorita me sale Podría algún ser. psicólogo así súper increíble y me dice, no, no es eso, y yo, perdón. No, es que para eso hacemos estos podcasts. Aquí vamos descubriendo cosas y si hay personas en los comentarios que nos dejan, no, que tal vez, Ok. no sé, fue otra cosa en la niñez, no, pues lo pueden dejar aquí en los comentarios. Bueno, y entonces literal no hacías nada, pero ¿cómo empiezas a descubrir el talento entonces? No sé, es que no sé, yo al día de hoy no sé, o sea, yo, ¿Pintabas tal vez? no, nada. Cuando te digo que yo no hacía ¿La nada, música? nada. Yo no hacía nada, Luchi, te juro. O sea, básicamente, a mí me gustaba llegar a mi casa, ¿sí? Y poner, en esa época mi mamá, a ellos de matrimonio a mis papás les dieron un DVD y ahí uno metía las películas y uno se ponía a ver películas. Yo me ponía todas las de Camino hacia el Terror, las de Rápidos y Furiosos en esa época, Ah, que pero estaban sí. recién salidas. Hay una parte creativa Sí, sí, por sí. ahí. Y yo las ponía y yo me sentaba a almorzar. Eso sí, comía Virgen Santísima. Porque claro, yo era muy gordito. Entonces, mi mamá me dejaba, todos trabajando y mis hermanas estudiando y no había nadie en la casa, entonces me dejaban el almuerzo. Entonces dejaban que el arroz para, Después. pues, para la noche y La para tarde, todos. ajá. Pues no, yo no le dejaba a nadie. Yo facilito, yo me bajaba una olla de arroz, me les comía la pega, el Cállate. plátano, y aparte quedaba con hambre, entonces me hacía unos huevos. O sea, comía, Más o pero... menos, ¿cuántos años tenías? Ay, yo tenía, qué sé yo, unos 14. 11 años, 12 Ah, no, más años. chiquito. Sí, ¿no? Y yo empecé con eso a partir como de los 10 años a comer así súper desfasado. Entonces sí, ese era mi deporte favorito, es comer. Y básicamente llegar a casa y estar solo y disfrutar películas. Y ya. Y en esa época también, bueno, sí, ahí ya, mira, ahí voy descubriendo cosas. Mm. Ahí empieza, mi mamá siempre le gustó como darme esa educación financiera en lo que ella podía. Entonces, el estadio, yo puedo hablar acá de como De sitios. todo Sí, lo sí, sí. que Bueno. puedes hablar. En- Y nombrar cosas, Sí, no sí, pasa sí. nada, Ok. sí. En esa época a mi mamá le daban como un subsidio. Ajá. Sí, se lo daba con el subsidio, le daba un subsidio como por tener un hijo, o algo así, no me acuerdo bien. Sí, entonces. sí, todavía lo hacen. Sí, entonces nos daban un mercado y aparte a mí me daban un subsidio de 24.000 pesos en esa Ah. época. Entonces era mío. Entonces mamá me decía, hijo, eso es plata tuya, ¿qué quieres hacer con ella? Y mamá me decía, yo te recomiendo que la guardes, yo te recomiendo mucho que la guardes y la utilices para algo que de pronto tú te quieras comprar. Entonces mi mamá me decía, yo le decía, bueno, mami, hoy en día entiendo que muchas de las cosas que yo tengo hoy en día me llega X cantidad de dinero. Yo digo, la puedo guardar porque, y es básicamente la misma educación que me dio mi Claro. mamita con los 24.000 pesos que llegaban del subsidio a nosotros, porque éramos estrato cero, algo así, no me acuerdo muy bien. Y ahí yo compro mi primer computador con ese subsidio, que era plata mía. Entonces mi mamá nunca en ningún momento me dijo,
voy a comprarle algo, voy a, mejor dicho, le tome feliz Navidad, tome feliz. No, ella me decía, tiene un subsidio, ese subsidio lo vamos a meter en una cadena que está haciendo su tío y esas cadenas funcionan de tal y tal manera, entonces usted a fin de año le llega una plata y con esa plata usted Ah, va a comprarse inteligente. un computador. Y yo, y es suyo, usted lo compró con su plata, hijo. Y yo, ¿en serio, mami? Sí, es suyo, hijo. Y así compré mi primer computador. ¿Y ahí qué hacías en el computador? em- Diseñar. no, nada, empecé a ver YouTube en esa época. Ah, es que la Empecé a ver, generación sí, esta de sí. las redes. Empecé a ver YouTube, pero en esa época en YouTube habían videos de gaticos. Entonces solo, sí, en esa época YouTube no era lo que era ahorita. Y solo habían videos de gaticos y gente hablando inglés. Entonces no había nada más. Entonces era eso. Wow. Cuando empezaron a salirme videos de unos muchachos acá en Bogotá, un man de un afro gigante, cosas así, Ajá. ya yo empecé a entender y empecé a ver un poco más eso y le empecé a coger gusto. Pero ya, o sea, literal era de la casa, del colegio a la casa. Y de la casa al Y colegio no y salías a nada. corretear con los No, nada, nada, amigos, nada. nada. Yo creo que eso lo dejé de hacer. A ver, yo tenía una niñez muy bonita, una niñez de barrio, una Ujú, niñez de salir a jugar a la calle, que jugar ponchados, que no sé qué, que ujú. corra a la cuadra con unos 30 pelados andando para arriba y para abajo y no pasaba nada, todo era increíblemente feliz, todo era muy bonito. Yo para esa época ya vivía ahí abajo del 20 de julio, se llama Barrio San José, y la cuadra era muy chévere, disfrutaba mucho mi niñez. Cuando mi hermana tiene ella, no sé por qué, mi hermana mayor, ella se lanza de un puente. Yo estaba cumpliendo como 8 años, no me acuerdo yo. Yo cumplo el 18 de abril y mi Ujú. hermana, la del medio, cumple el 19 de abril. Ok. Y mi hermana mayor, pues ella ya es la mayor. ¿No? Cumple por allá en agosto. Quiere decirle. Entonces, mi hermana la de agosto tenía un novio y mi hermana, la de la mitad, la que cumple Ujú. años conmigo en abril, estaba Ajá. cumpliendo años, como 18 años, no recuerdo bien. Y dicen, vamos a hacer una fiesta en la casa. Entonces yo le digo a mamá, no, pues ay, fiestas, yo un niño. Pero en esa época yo todavía disfrutaba mucho jugar en la calle. Hacen la fiesta, le ponen que bolsas negras a las puertas y a las Ajá. ventanas y todo La eso. miniteca. Sí, sí, sí. Pero entonces, obviamente era un barrio pesado, empiezan a entrar barristas, empiezan a entrar manes muy ñeros, muy pesados, y la casa termina oliendo tremendamente a cosas muy complicadas, gente muy borracha, bueno, X. Yo Ujú. recuerdo mucho que yo estaba en la Se habitación, descontroló todo. sí, yo estaba en la piecita en la cual yo dormía con mis dos hermanas, porque era una pieza para los tres, Ujú. y mi hermana me dice, mi hermana mayor me da un beso y se despide. Yo, bueno, normal, a mí me cogió el sueño. Yo cuando abro los ojos, mi mamá está todo el mundo corriendo y llorando. Entonces mi hermana dice, no, su hermana se acaba de tirar del puente de la 1 de Mayo. Wow. Ahí se tiró, pues claramente a autoeliminarse, ¿sí me va a entender? Entonces se tira ahí. Yo creo que ese día ahí se me acabó mi infancia, porque claramente pasé de estar jugando en la calle Ujú. a estar preocupado en qué está mi hermana. Ya mi hermana yo no sé cuánto duró hospitalizada, porque duró mucho tiempo, entonces ya nadie estaba en la casa, nunca nadie estaba en la casa, entonces yo me la pasaba solo. Entonces igual con mis películas y todo eso, pero yo me la pasaba solo. Entonces Wow. pensando en mi hermana. Entonces cuando nos dan la noticia, venga, su hermana sobrevivió, pero su hermana no va a volver a caminar, ella queda en silla de ruedas, de por vida, yo no sé qué, ella no siente la mitad del cuerpo. Entonces toca que ustedes la ayuden, Dios mío. que le pongan el pato porque ella no tiene control de esfínteres. Entonces, claramente mamá tenía que trabajar, papá tenía que trabajar y mi otra hermana tenía que estudiar. ¿Quién quedaba a cargo de mi hermana mayor? Tú. Yo. Claro. Entonces toca que usted la ayude a limpiarse, a cambiarle el pato, a bañarla, a limpiarla, a pasarla a la cama. Entonces yo dejé de jugar en la calle para Claro. empezar a cuidar a mi hermana mayor. Entonces, eso también me obligó a madurar mucho, pero Pero demasiado. claro. Entonces, mientras los pelados seguían jugando en la calle, estaban en el parque, qué sé yo, jugando fútbol o baloncesto, lo que sea, yo tenía que estar en casa Cuidando a tu cuidando a mi hermana. hermana. Entonces, pasa mucho el tiempo y ahí ya yo creo que ahí ya fue que se acabó esa época de jugar en la calle y ahí sí ya como que evoluciona todo y ya pasa lo del computador y todo eso. Wow, qué historia. ¿Cómo está tu hermana en este momento? Bien, ella camina como un pingüinito, pero camina. Sí. Yo la molesto mucho. Lo Pero sí, sí, molesta, sí, sí, sí. no, ella camina, tiene su trabajo, es trabajadora social. Wow. Sí, 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 le gusta mucho trabajar con todo este tema de las personas que como que sufren mucho para Que lo que ella necesitan ese sufrió. apoyo. Sí, entonces ella estudió, es Ay, profesional, bueno, está muy bien. qué bonita historia. Bueno, bastante.
pesadita porque te hizo un hombre Claro. muy temprano. Sí, sí, sí. Y tal vez ahora entiendo por qué eres tan amoroso con tu esposa, por qué decidiste también hacer tu familia, ya es papá, Sí. mejor dicho. Entonces, seguramente por ahí viene, ¿no? Todo ese instinto paternal que tuviste que desarrollar a través de cuidar a tu hermano. Yo creo que va mucho por ahí. El cómo trato a la esposita, yo creo que yo lo hago mucho, es porque a mí me hubiese gustado que mi papá tratara así a mi mamá. Entonces, yo trato a la esposa como me hubiese gustado que trataran a mi mamá. Claro. Entonces, yo mucho reflejado en eso. Tampoco estoy diciendo papá es Que fue malo, malísimo, no. sí, pero sí, sí fue malo. Pero, oye, no me ayudó, ¿no? Pero él ya hoy en día nos pidió perdón y ya es un señor de mucha edad ¿Y y por qué fue malo? papá, hombre, pues tampoco es que haya sido culpa de él. El tetero de mi papá Era era lo que guarapo. ellos conocían, Sí, claro. lo que le habían enseñado. Sí, el tetero de mi papá era un guarapo y cerveza. Entonces también Era muy su tomador. niñez era ver mis abuelos peleándose en las cantinas. Claro, Entonces era lo que él sabía. que él sabía. Entonces era de que el hombre manda en casa y lo que el hombre diga se hace. De que si le controla a la mujer su dinero, usted es un tal por cual. Entonces esa era la creencia de papá. Entonces tampoco lo culpo porque pues a él nadie le enseñó a No. ser papá. Entonces, pero hoy en día estamos bien con el viejo. Qué bueno, me alegra mucho. Mira, y entonces llega tu primer computador, tales, bueno, estás creciendo ahí con tu hermana, con tu familia. Y entonces, ¿cómo sale esto de ser fotógrafo? ¿Cómo sale esto de este talento? Yo, a ver, compro mi computador. Me gusta mucho lo de las redes sociales. Bueno, YouTube, porque no Porque ya estabas en existía. YouTube. Sí, Ajá. yo veía YouTube, me la pasaba viendo videos de gaticos y ya. O sea, así funcionaba YouTube en esa época. O sea, Sí. no había nada más que ver y gente hablando inglés. No, pero había, yo no sé si te acuerdas de Sandra Cires Art, que hacía como videos de maquillaje. No, no, O no. ya No. eso fue mucho después. Ya, eso fue De mucho pronto. después. Es que Ujú. estamos hablando de la llegada de YouTube a Colombia. Ok. Entonces fue para esa época. Luego de eso, nada, yo como que ya empiezo a utilizar el computador como para trabajos, ya porque ya entro que noveno, décimo y once. Entonces ya era como para hacer trabajos del colegio. Y empiezo a coger como caminos así como hacia los amigos del barrio. Entonces ya yo quiero y yo digo, yo necesito empezar a encajar. Yo necesito empezar a... Estos manes son los chachos y los, mejor dicho, y estos, claro, eran Los los... bad boys. Claro, entonces eran los Tú todo mancitos gordito pesados. todavía. Sí, claro, entonces eran los pesados del colegio. Entonces yo decía, no, yo también tengo que ser malo para verme como estos manes y ser complicado y como que me respeten y que las niñas me vean bonito y bueno, todo eso. No pasaba. Entonces no pasaba. Entonces, por alguna razón, mientras ellos se vestían así, súper, en esa época estaban de moda ser party en sí, que se veían como reggaetoneros, pero con camisas de Gucci Descaderado. chiviadas. Sí, básicamente así. Ajá. Y pues sí, o sea. Uy, qué época humilde. Sí. Full. Sí, 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 era una época. Pero entonces mi manera de salir de fiesta con ellos ahí al barrio Quiroga, que uno pagaba como 2.000 pesos. Entonces mi manera de salir de fiesta con ellos, yo me ponía, es muy chistoso, yo me ponía un blazer, sí, como tipo elegante, Ajá. un busito, me metía el busito dentro del pantalón y yo dejaba que se me viera la correa. Ah, Entonces ellos me miraban cuando yo salía con ellos y me decían, no, de pronto al menos siquiera saques el busito, porque pues no es que se vea como tan así como nosotros. Ujú. Yo, bueno, está bien. más de barrio, Sí, más underground. yo llegué a fumar por moda, pero no Eso fumar. te iba a preguntar. Sí, 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 pero no fumar por moda, sino que, a ver, yo cogía el cigarrillo y hacía así. Ujú. Para que te vieran. Sí, 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 yo me sentía Que muy tú mal. sabías. Claro, y yo decía, si mis amigos huelen a cigarrillo y ellos se ven chéveres, entonces ¿Y yo las nenas llegan? claro, yo tengo que oler a cigarrillo. Ok. Entonces yo llegué a cometer cosas, a ver, tan inocente era la cuestión que yo llegué a cometer cosas de coger el cigarrillo, fumar y hacerme así, como para oler a cigarrillo. perfume. Claro, porque ellos Wow. yo los veía a ellos y yo decía, wow, o sea, y huelen a cigarrillo y se ven increíbles. Sí, entonces yo quería ser como ellos. Éramos Entonces muy ahí está la tontos. mentalidad de un pelado de barrio. Claro. Entonces uno quiere ser como los pelados malos del barrio. Entonces ahí yo ya empiezo a coger esa calle y eso como... Pero probaste drogas y todo lo No, demás. nunca tuve la oportunidad de... ¿Y el trago? Trago sí, claro, obviamente en esa época, qué sé yo, el trago costaba como 5.000 pesos y hacíamos vaca para tomar
Eso le decían en esa época matarratas o chirrinchi. El chirrinchi. Y nos tomábamos eso. O a veces cuando ya era algo muy premium era aguardientico, ¿sí? Sí, sí. Pero quién sabe de O el qué. roncito, o el Sí, sí, roncito, sí. el de la arañita. Exacto. Entonces ya empiezo yo a coger ese rumbo, mamá lo empieza a notar y mamá me dice, hijo, ¿tú continúas con lo de la cadena? Y yo le digo, sí, mamá. Mamá me dice, bueno, ya tienes nuevamente otro dinero. Entonces yo creo que puedes comprarte un Xbox. Y uy, mami, sí, tienes razón. Entonces me compré mi primer Xbox también con mi plata de lo del subsidio que nos daban. Wow. Entonces mamá me dice, hijo, y pues ya que te gusta mucho eso, ¿por qué no invitas a tus amigos acá que vengan siempre acá a jugar? Pues teníamos un televisorcito. Tenerlos vigilados. Claro, teníamos un televisorcito chiquitico, ¿no? Así pequeñito. Las pero ahí, cajitas. sí, sí, sí. Y ahí conectábamos el Xbox y ahí jugábamos. Pero ¿qué quería mi mamá? Tener el control de lo que pasaba. Pendiente. Claro, entraban estos manes a la casa y se la pasaban ahí metidos, pero mamá tenía el control. Indirectamente, y yo no sabía. Yo decía, mi mamá es una chimba. Pero, ¿qué quería mi mamá? Simplemente estar viendo. Y ya. Y les daba almuerzo y las cosas, y les daba pan y lo que quisieran, once, quédense hasta la hora que quieran, pero estén acá. Y ellos- fumabas ahí delante de ella. No. Ah, ni tomaba, no, todo tranquilo. todo Ve, pero tranquilo. él no cuenta nada de la universidad, nada de estudio. No, Nada. es que para eso, para esa época fue que eh, yo decido, conozco, a ver, todo esto es para decirte por qué yo cojo este rumbo. Este rumbo llega cuando yo estoy cogiendo estos malos pasos, conozco a Laura, mi esposa, Sí, que la conociste en tu época en de el colegio. Ujú. Entonces yo la conozco a ella y cuando la conozco a ella, ya solo yo quería estar con ella. Perdón, espera. ¿Antes de Laura no tuviste más novias? Sí, sí, sí. Ah. Yo tuve, pues, como 3 noviecitas. Ah, pero no te No. iba mal. No, pero es que le cuento. Ay, pero Luchi, esa es otra historia muy chistosa. Porque es que vea. no te iba mal. Ay, yo era tan gordito. Es que sí, pero era gordito y ¿tres tierno. novias? Pero entonces ellas me decían, "Ay, es que, marica, es que usted es muy tierno, pero usted es muy feo". Entonces me decían así. Entonces ellas a mí me decían, podemos ser novios, pero en secreto. Entonces Te tenían sí, escondido. nos podemos dar besos, pero cuando salga todo el mundo del colegio y vamos allá a un salón y pues, pero es que usted es muy feo y yo no quiero que me hagan con su merced, pero es que es muy tierno. Entonces yo decía, Además, bueno. eras buen, Sí. buen Entonces, pelado. yo, bueno, está bien, sí, yo accedía, yo pues con tal de dar un piquito, y yo, bueno, está bien. Entonces, esas eran mis novias de esa época. Entonces, Ok. esas eran las épocas de... Pero sí te diste un, o sea, antes de estar con Laura sí entrompaste. De nosotros decimos entrompar, pero como se dio un beso largo. Sí, sí, sí. Yo di un beso largo. Mi primer beso largo lo di con una muchacha. Qué vergüenza. Esa muchacha que dirá hoy en día. No, seguro está orgulloso, está Qué orgulloso. vergüenza esa muchacha. Sí, yo di Sí, un beso claro. largo. Sí, yo no sabía qué hacer. Entonces yo... Ella te enseñó, ella. Sí, sí, sí. Esa muchacha me enseñó. ¿Qué estoy diciendo? Yo nunca había hablado de esto, pero Cosas sí. que pasan en este podcast. Pero sí, sí, ella me enseñó. Incluso ella me decía, no, ensaya tú en un espejo en tu casa y la cosa. Y sí, yo practicaba y todo. Pero sí, ella me enseñó a mí a dar un beso. Ella, sí. Yo creo que ella se va a acordar de mí. No, pues, ¿cómo no se va a acordar de mí? Sí, no, Si sí. eras el tierno, ¿cómo así? Se tiene que acordar. Entonces, sí. Ahí fue. Bueno, ya conocí a la esposita y. ¿Tenían qué? ¿16 años con la esposa? No, cuando nos conocimos teníamos 14 años cada uno. Están desde los 14 años. No, ahí nos juntos? conocimos. Ahí Ah. nos conocimos y empezamos a hablar. Yo como era bien maluquito, entonces yo empecé fue a echarle chiste, ¿no? Como vainas chéveres, así como tierna. Que, Eras el amigo. Sí. Ah, sí. Así como que hablábamos por videollamada, pero en esa época era ahí como, se me olvida el nombre de estos chats. Escape. Sí, Era el Escape, Escape, ¿no? sí. ¿Te acuerdas que era la camarita Sí. del computador? Y hablábamos así con la esposa en esa época y ya entonces yo me concentré en ella. Entonces dejé a un lado todos mis amigos. Entonces, al concentrarme en ella, ya... Fuera vicios. Sí, me concentré en... Ella me ayudó a mí a pasar 10º y 11 porque yo no hacía nada, entonces ella me ayudó. Y ya después yo salgo a la universidad. ¿A estudiar qué? Esta es otra. Mamá me dice, bueno, yo como pude, le reuní para el primer semestre de universidad, me dice. De ahí para allá, le toca a usted mirar cómo le hace. Yo, listo, hágale, todo bien. Entonces y ella me dice, hay otra opción de que usted pase al SENA. Me presenté al SENA y no pasé. Pues si no había hecho nada en el colegio. Entonces, La importancia de estudiar. Sí, presenté al SENA y no pasé. Entonces yo, bueno, la esposita se presentó al SENA y pasó al SENA. Entonces yo entro a una universidad, mi mamá me dice, bueno, le puedo pagar el primer semestre, ¿qué quiere estudiar? Entonces mamá me dice, usted toda la vida me ha dicho que su sueño es hacer negocios y estar en un banco. Entonces va a estudiar negocios internacionales. Entonces yo, sí,
sí, sí, sí. Un día antes de ir a pagar, la noche antes de ir a pagar la carrera, digo, mamá, yo no voy a estudiar eso, vamos a estudiar medios audiovisuales, mamá. No, ¿qué le pasa? ¿Usted qué va a hacer con su vida? Yo no voy a desperdiciar mi plata. Y yo, Esos artistas son unos hippies. yo le dije, voy a estudiar medios audiovisuales. Yo le dije, porque mi hermana, la del medio, ella estudió eso. Entonces yo le dije, Ah, pues hombre, puedo estudiarlo. Mamá me peleó, pero al día siguiente me dijo, Camille, pagamos esa carrera de medios audiovisuales. Y entré a estudiar medios audiovisuales un semestre en una universidad X. ¿Sí? En ujú. esa época era como la más económica que encontramos en el centro de Bogotá. Y bueno, entro a estudiar ahí el primer semestre de universidad. Y yo creo que eso fue como a la tercera clase de fotografía. La profesora hoy en día es muy amiga mía. Entonces ella me dice, bueno, esto es fotografía, yo no sé qué, yo no sé qué. ¿Quién ha Fotografía tenido, uno. sí, quién ha tenido la oportunidad de estar con una cámara? Entonces, unos levantaban la mano, otros, yo así, yo no jamás. Entonces, mi hermana, entonces dicen, bueno, les voy a poner un trabajo para los que tienen cámara y los que no tienen cámara. Entonces, igual, van a traerme 30 fotografías de que lo que ustedes crean que es una buena foto, no importa, nada es correcto, Ok. simplemente traigan 30 fotos de lo que ustedes creen que es una buena foto. Ajá. Que les gusta. Sí, sí, sí. Entonces yo llegué a la Uno casa. siempre lleva la flor, Sí. la casa. Yo llegué y Es le que dije yo a también. mamá, mamá, necesito una cámara. Mamá me dice, pues Camini la sacamos por Codensa. En esa época, mamá cualquier cosa era, se Muy rompió un mueble. recursiva. Sí, se rompió un mueble. Tarjeta Codensa. Así, y ya. Y luego miramos cómo pagamos. Y bueno. La admiro. Sí, La y admiro, mamá de Sebastián. sí, mamá sacó una cámara, la Canon T3i, fue mi primera cámara. La compartía con mi hermana. La pagamos a cuotas por Codensa. Por una cantidad de años, yo no sé cuántos años pagó esa cámara mi mami. Y hago mi primer trabajo fotográfico, 30 fotos, sin saber nada. Pero yo empecé a tomar fotos y, wow, yo sentía una cosa muy bacana, me gustaba mucho. Pues gracias a esa mujer, a esa profe, le cogí amor a la fotografía. Y se acaba el primer semestre y ya yo no tuve plata para estudiar. Porque tampoco trabajaba, estaba con la Exacto. esposita. Entonces, nada, yo dije, pues tengo la cámara, tengo una base, que es lo poco que aprendí en ese primer semestre. Ujú. Vamos, marica, a tomar fotos. Entonces salí a las calles y puse en mi Facebook, así personal, puse, hola, ahora estoy estudiando fotografía, entonces las personas que quieran que yo les tome alguna foto, los espero en el parque, en el Jardín Botánico. Y yo me iba para el Jardín Botánico a las 10 de la mañana a esperar a ver quién llegaba. Y llegaba gente. Y llegaban, sí, llegaba gente por ahí del barrio y cosas así, muchachos que también estaban en su época universitaria y se sentían súper bonitos y querían ser Los modelos. modelos. Y yo, bueno, yo les hacía fotos, practicaba con lo que yo había aprendido en el primer semestre. Empecé a practicar y ellos me decían, bueno, ¿y toca pagarte o qué? Yo decía, no, no, no. Yo le paso la foto, usted publíquela en su Instagram y simplemente ponga. En el Facebook, no había Sí, Instagram sí, todavía. yo le dije, usted simplemente ponga PH Sebas Moreno. ¿Por qué? Porque yo veía que eso lo hacía un man en Estados Unidos. Entonces, un fotógrafo de influencers allá. Entonces, acá en Colombia no había nadie que estuviese Nadie. haciendo eso. Mm. Entonces yo le dije, no, yo le decía a la gente, yo les tomo fotos, pero usted ponga PH Sebas Moreno. Entonces, listo, 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 ya estaba Instagram ahí. Y entonces me dicen, hombre, yo no sé cuánta gente fotografié yo, pero yo gané mis primeros 5.000 seguidores gracias a eso. Entonces, claro, entonces era tanta la gente a la que yo le tomaba fotos y de gratis, y yo a veces ni almorzaba, me la pasaba en el Simón Bolívar, Jardín Botánico, Parque de los Novios. Simón Bolívar, Jardín Botánico, así, y una cantidad de gente. Yo hacía lo que llamaban convivencias antes, y yo sin saber que era una convivencia, y se Pero era reunían como el voz a voz de la 20, 30 gente. personas y a todos les hacía fotos y a todos se las pasaba y me metía en ese computador a editar como podía y les pasaba las fotos. Y se empezó a regar la voz. Sebas Moreno, Sebas Moreno, Sebas Moreno, Sebas Moreno, Sebas Moreno, Sebas Moreno. Llegó a mi primer contacto famoso que fue Jonathan Clay, un youtuber. En esa época Divino, está, que sí, ahora hace sí, todo ese tema de, ¿cómo es que se llama esto? Que se personifican, sí, que hace disfraces y sí, sí, toda la sí. cosa. Y él fue muy querido conmigo. Entonces, Ay, él es hermoso. un amigo de un amigo de un amigo de un amigo me dijo, ¿quiere tomarle fotos a Jonathan? Yo me moría. Yo, no, Jesucristo, qué miedo. Sí, vaya, yo no sé qué. Entonces, Cosplay se sí, llama eso. Sí, cosplay, sí. ¿cierto? Ujú. Y le tomé foto al primer famoso, fue Jonathan Clay. Él es un De, amor. de ahí ya pasé a Salomé Camargo, un poco de gente, ya empecé a fotografiar, ya empecé a relacionarme y empecé a fotografiar celebridades, una me llevó a otra, ya llegó al punto en que me contrataron como fotógrafo personal, unos, y así, entonces yo empecé a avanzar mucho en este tema de las fotos, sin dejar a un lado las redes sociales, yo seguía publicando mis cositas.
Tampoco era que me pagaran mucho, me pagaban como de a 100.000 pesos o cosas así. Y yo empecé a adquirir mis ¿Y no seguidores. estudiaste más? No, ya después creo que cogí un curso en una academia que se llama Zona 5 de fotografía. Ah, sí. Entonces hice ese curso. Mi mamá, después de muchos años, estamos hablando por ahí después de 2 años de que yo dejé de estudiar, mi mamá me dice, tengo otra plata ahorrada, ¿quiere volver a estudiar algo? Entonces yo le dije, estoy muy bien con las fotos, Pero quiero, necesito... quiero fortalecer eso un poquito. Claro. Listo, va a estudiar allá. Yo, listo, hágale. Mi mami, como pudo, con su esfuerzo, fue y me pagó allá en Zona 5. Pero lo que te digo, malo para estudiar. Me tiré todo allá, o sea, perdí todo porque... Pero adquiría el conocimiento. Entonces, mientras el profe estaba hablando, yo adquiría las cosas que yo necesitaba La edición, los colores. para las fotos que yo estaba haciendo. Ajá. Pero que él me dijera, listo, necesito el trabajo para calificarlo usted mañana. Yo decía, no, yo cómo voy a poner ese trabajo, yo más bien me voy a tomar las fotos que necesito hacer para, pues, publicar y las fotos que... A trabajar. Claro, pero entonces yo iba allá y adquiría lo que él me estaba diciendo, pero yo no hacía trabajos de nada, porque yo decía, pues, acabo de hacer esa vaina si yo no tengo que hacer otra cosa. Y de trabajar. Sí, entonces me sirvió mucho estar allá, pero lo que te digo, perdí todo allá. Eh, y ya empecé una persona me llevó a otra, una persona me llevó a otra, una persona me llevó a otra. Y como, por ejemplo, sales a las redes sociales a hacer estos videos que se volvieron y que son virales. Sí. Ahí ya, eso pasa porque... Había una referencia en Estados Unidos, creo que lo estaba haciendo una influencer. Sí, eso lo empezaron a hacer en Estados Unidos y en Parecido. España, pero simplemente le tomaban la foto a la persona y ya. Sí, parecido. Entonces, acá en Latinoamérica no había nadie, entonces, ni en Centroamérica. Entonces, yo le empiezo a tomar fotos a muchos famosos y me vuelvo como el fotógrafo de los famosos. Entonces, en la calle, la poca gente que me conocía decían el fotógrafo de los famosos. Y yo, gracias, me siento feliz. Cuando me empezó a resonar en la cabeza, y yo, ¿por qué el fotógrafo de los famosos y no Sebastián Moreno? Entonces yo dije, yo quiero ser Sebastián Moreno, no el fotógrafo de alguien. Ok. ¿Sí? Entonces empiezo a retumbar eso en mi cabeza, me empiezo a cansar del medio en el que yo estaba por Es que es diferentes cosas. difícil. Es muy difícil. Es difícil estar aquí. Y me retiro. Por diferentes humillaciones y cosas me cansé mucho y me retiro para trabajar en la construcción con mi papá. Empiezo a trabajar con la construcción con mi papá, luego mi mamá se Pero ganó espera, porque humillaciones. Si humillación eras bueno. pero de mucha gente, entonces de O sea, mucha de los artistas con los que celebridad, sí. trabajabas. Entonces, Sí, escuché con un video, contaste algo. sí, entonces me empecé a cansar mucho y dije, me retiro, prefiero retirarme. No quiero saber nada más del medio Pero de ¿por la qué te farándula. gritaban? Te decían que eso no era bueno, que no Sí, servías. varias cosas. Sí, varias cosas. Pero es una, o sea, No, sí no, da no. para entender. A ver, no sé. Sí, es que son varias cosas. Algo que yo hago mucho es bloquear recuerdos negativos de mi cabeza. Para estar Entonces, bien. sí, entonces digamos que todas esas cosas ya las bloqueé porque eran cosas que me llegaban a afectar incluso Te después de... lastimaban. Entonces yo me retiro mucho de eso y empiezo a trabajar en la construcción con mi papá. Mi mamá se gana un chance y mi mamá se gana un chance y mi mamá me dice, se gana un chance, pero se gastó toda la plata. Porque pues cuando uno no tiene plata y le llega, usted no sabe manejar plata. Claro. Entonces mi mamá se gana un chance, se ganó como, no sé, 80 millones de pesos, Wow. pero teníamos deudas de... Entonces, Las cámaras y los computadores. entonces mi mamá paga deudas. Eran 3 sí, hijos. mamá paga deudas, se lo ganó para un diciembre, entonces fue el mejor diciembre, se trajo la familia del llano, a todos les dio comida, mejor dicho, ta, 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 ta. Qué bacano. En febrero ya no tenía plata, entonces yo le dije, mami, a usted le queda muy poco dinero, présteme lo que le queda para sacarme un carrito. Entonces, no, que yo no sé qué, esa plata me sirve para yo no sé qué. Yo no sé así, yo le dije, yo le pago mensual porque yo saco ese carro para trabajar en plataformas y yo le pago, yo me pongo a manejar. Entonces, mamá dice, hágale. Yo, listo, listo. Hombre, fui, saqué el carro, un Spark, y me puse a conducir en aplicaciones. Entonces, yo era conductor de aplicación. Me gustó mucho. Entonces, porque a mí me gusta A él lo hablar que con le la gusta gente. es la plata. Entonces, me gusta hablar con la gente. Entonces, yo empiezo... Conocer sí, historias. entonces, y a cada uno le preguntaba cosas. Entonces, subí a alguien estresado y yo, su merced, y así, su merced, tranquilo. Eso es la vida. Tal cual lo que hago en un video, pero yo lo hacía con el usuario que se montaba el carro conmigo. Qué bonito eso. Entonces, ahí duré un tiempo y me gustaba mucho conducir en plataformas, hablar con la gente. Y plata, no, hacer plata en eso es muy difícil. O sea, Sí, ¿no? ¿No se jodido. gana? O sea, se gana bien, pero si usted vive en el carro. O sea, yo trabajar llegué a todas las orinar, horas. yo llegué a orinar en botellas,
porque uno no podía parar. Para no descansar. Sí, claro, para poder al menos sacar, no sé, de 200, 300 o algo así. Entonces... ¿Y la cuota que le tenías que dar a tu mamá de cuánto era? 500.000. Con Entonces, razón. era más la goma de tener un carro, yo creo. Pero Entonces, eso te dio como la inspiración, puede claro, ser, a lo sí. que haces ahora en los videos. Cuando una chica se sube al carro, una chica que cuando yo estaba conduciendo Uber y la chica me responde, me dice, ay, se subió y me dijo, ah, tú no eras el fotógrafo este de los famosos. Yo la miré, ay, yo, tan chévere. Yo, sí, 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 yo soy. Yo todo creído, yo sí. Dice, pero como jodido, no la logró porque pues ahora está ahí. Y yo, o sea, yo me alteré mucho. Claro. Yo no le hablé el resto del trayecto. Yo dije, estás mucha abusiva. Y yo no le hablé más. Ella vio que me incomodé. Entonces así, no le hablé más. Ella se fue. Y yo me puse a llorar. Yo me frustré mucho. Yo me puse a llorar. Yo, ¿qué hago y tal? Pero pues no me quedaba de otra. Seguía Ya la conduciendo. había logrado. Pero cayó pandemia. Entonces, ni construcción ni manejar. Entonces dije, ¿qué hago? O sea, me vi envuelto en una situación de, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues todos me decían, haga TikTok, créese un TikTok. Y yo, unos papelados bailando, marica, ¿eso qué? Entonces, creo TikTok, subo mi primer video tomándole fotos a la esposita y se viralizó. Segundo video se viralizó. Tercer video se viralizó. Ya empecé que foto a mi suegro en casa, foto a mi hermana en casa, foto a todo el mundo en la casa porque era pandemia. Y ya yo empiezo a salir, que era el seleccionado de salir a las calles para el mercado y ya la gente me conocía, el de las fotos, el de las fotos, el de las fotos, el fotógrafo, el de las fotos. Y me pedían fotos y yo decía, pero ¿qué, en qué momento? Y ya una cosa me llevó a otra y empecé a avanzar. Eso pasó en el 2020 y llegué a 500.000 de seguidores en un año en TikTok. En TikTok. Y empecé a subir en Instagram. Entonces también tuve un momento frustrante en donde yo ya era famoso y no tenía un peso. Entonces, claro, entonces yo salía a la calle y la gente, ay, fotos, le las fotos, pero yo sin pa' un dulce. Me provocaba decirle, venga, yo le doy la foto, pero deme 2.000 pesitos o... Ayude, colabóreme. Entonces, claro, era una situación económica fuerte, en donde una cosa me llevó a la otra y le dije a la esposa, como todo en mi vida, le dije, bueno, yo estoy cogiendo un rumbo en el cual estoy siendo conocido por las fotos, pues lancemos una promoción. Si soy fotógrafo, la gente va a querer mis fotos. De tantas fotos por tanto. Hombre, entonces yo decía, sesión de fotos, 10 fotografías por 200.000 pesos, solo 5 cupos, solo 24 horas. Entonces la gente, wow, no, ¿cómo así? 5 cupos, no, yo agendaba 30, 40 personas. Claro, eso era un trabajo el berraco para un mes, eran 3, 4 sesiones por día. Y aparte, hágalas ¿Y y quién luego... era tu equipo? La esposa. ¿Tu esposa? Laura, ella era. Entonces era para arriba y para abajo en la ciudad y a veces ni almorzábamos y foto aquí, foto allá, hágale acá, hágale allá, y no sé qué. Y en la noche, llegué a editar y tras noches editando para otra vez madrugar a otra sesión. Entonces eran 3, 4 sesiones diarias y así, entonces y de a 200. Y para agendar usted tenía que enviarme 50.000 pesos. Entonces, Pisa el negocio. entonces, y así le hacía y así empecé a generar un colchón de dinero. Entonces le digo a la esposa, bueno, tenemos ya un colchón de dinero, vamos a crearnos una empresa. Entonces, ¿cómo así que una empresa? Yo sí, vamos a hacer sudaderas y las vamos a vender. Entonces, ¿en serio? Sí, vamos a comprar tela, hacemos las sudaderas y las vendemos. Teníamos un amigo que trabajaba en eso, los vendía al por mayor ahí en el centro. Nos ayuda con todo el tema de corte, entonces ya nos volvimos con la esposa unos duros, que ir a buscar satélite y nosotros no, que satélite ni que nada, nosotros mismos vamos a hacer todo y ubicamos No todo te y creo. empezamos y a cortar, yo no sé qué, montamos una página, hicimos un video y lanzamos el video se viralizó, la gente nos empezó a seguir, nos empezaron a comprar, yo no sé qué, y empezó a funcionar todo muy bien. Incluso yo tengo una historia muy chévere y es que mi empresa de ropa arrancó al mismo tiempo que True, que es una empresa muy famosa ahorita, pero arrancamos al tiempo y en seguidores íbamos igual. Pero entonces, ¿qué pasó conmigo? Que lo mío estalló, estallé yo como influencer, Fotógrafo. fotógrafo influencer. Entonces yo le digo a la esposa, bueno, tenemos plata, nos vamos a ir a vivir los dos solos. Entonces, hasta ese momento seguíamos en la habitación, metidos en la habitación de la casa de los papás de ella. Ay, te fuiste a vivir a la casa de los papás. Pues era pandemia, era finalizando pandemia, entonces... Y no se podían separar. No, porque trabajábamos juntos, entonces todo tocaba hacerlo juntos. Y de ahí salimos, nos fuimos a vivir al apartamento de la mamá de un amigo, nos arrendó en el norte de Bogotá y nos arrendaron por 1.300.000 en ese momento. Y yo, 1.300.000, ¿yo de dónde voy a sacar 1.300.000 mensuales? Yo no importa, de alguna manera. Y siempre, nunca tenía.
Nunca tenía, pero siempre llegaba el mes, el 30 o el 29 y algún contrato salía. O Llegaba un algo. negocio. Sí, algo. O yo me inventaba una promoción de alguna vaina o últimos 3 cupos para una sesión de fotos y yo no sé qué, tienen que enviarme 100.000 pesos ya. Entonces, o sea, así. Y claramente a todos les cumplía, pero yo me llenaba de mucho trabajo para poder, o sea, para poder cumplir con los gastos. Eso, así, nos fuimos a vivir solo con la cama de la esposita y mi computador. No teníamos nada más. Eh, para los que hacer, comíamos muchos sándwiches, entonces el queso y el jamón lo metíamos en una nevera de icopor, la esposa y yo los metíamos ahí en una nevera de Dios icopor, mío. se nos podría, y teníamos una canastica en donde metíamos monedas, entonces que sobraron tal cosa, entonces metamos monedas ahí porque sabíamos que iba a llegar un momento del mes en el que no íbamos a tener un peso. Y ahí Y estaba el colchón. esas monedas servían para desayunos, entonces comprar huevos, comprar leche, comprar arroz, comprar cosas para sobrevivir. Así empezamos con la esposa, así duramos un tiempo. Y ya luego me cae mi primer contrato por una aplicación de yo no sé qué. Entonces, ese primer contrato eran como 5 millones de pesos. Yo con esos 5 millones de pesos lo primero que hice fue comprar una sala. Ah, no, perdón, compré la nevera para que no se me dañaran los quesos. Entonces compré la nevera. Los sándwiches, para que no Eso, se dañara. Sí, sí, sí. Compré la nevera y de ahí ya empiezo a subir mi contenido en Facebook.